Apreciados hermanos, explico la palabra el domingo 32 del tiempo ordinario. La primera lectura es del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 10 a 16. Una viuda de Sarepta comparte la harina y el aceite con el profeta Elías. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, la encuentra habitada por los cananeos, quienes daban culto a Baal, el dios del orden cósmico adorado por todos los pueblos del antiguo Medio Oriente. En la mitología cananea, Baal era hijo del dios El y se le representaba como un joven guerrero, pero también como un becerro. A él y su hijo Baal se les veneraba en el monte Safón, en Ugarit, un lugar equivalente al Olimpo de los griegos. De acuerdo con las creencias de la época, Baal era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Para que descendiera la lluvia, Baal perforaba el cielo con los relámpagos y vientos que provocaban huracanes que sacudían los cedros del Líbano y hacían temblar al monte Hermón. El profeta Elías, cuyo nombre significa Mi Dios es el Señor, desarrolló su ministerio en el reino del norte, en Israel, principalmente bajo el reinado de Acab, quien gobernó del 873 al 853 a.C. Por aquella época, Israel fue seducido por la reina Jezabel, esposa de Acab, quien profesaba su fe en el dios Baal, y los israelitas, abandonando la fe de sus padres, doblaron la rodilla ante Baal, convencidos de que de él recibirían abundantes lluvias. La lucha del Dios de Israel contra Baal aparece como hilo conductor en la mayoría de los libros del Primer Testamento. El profeta Elías es el paradigma de la fidelidad al Dios de Israel y luchó fuertemente contra Baal y sus profetas, ganándose la enemistad de la reina Jezabel, quien lo buscaba para quitarle la vida. Para demostrar que Baal no era el Dios verdadero, sino un ídolo que engaña, Elías vaticinó 3 años de sequía, hambre y peste. Ante la ausencia de lluvias y el consiguiente desastre, el rey Acab convocó a sus videntes y los comisionó para identificar a los responsables de la catástrofe. Los profetas de la corte lo identificaron rápidamente e informaron al rey: «Ha sido Elías, el profeta del Señor, que provocó la indignación de Baal». Acab ordenó seguirle la pista y darle muerte. Es en este contexto en el que se inserta nuestro pasaje. Para escapar de la ira del rey, el profeta huyó. Se dirigió a la costa de Fenicia y llegó a Sarepta, una ciudad ubicada a 12 kilómetros al sur de Sidón, famosa por la producción de la púrpura. En la puerta de la ciudad, Elías se encontró con una pobre viuda que estaba recogiendo leña para cocinar el último puñado de harina que le quedaba para ella y su hijo. En aquellos días, Elías se puso en camino hacia Sarepta y al llegar a la entrada del pueblo encontró allí a una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para beber». Mientras iba a buscarla, Elías le gritó: «Por favor, tráeme en la mano un trozo de pan». Ella respondió: «Por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite en la aceitera. Ya ves, estaba recogiendo 4 astillas. Voy a hacer un pan para mí y mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, ve a hacer lo que dices, pero primero prepárame a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Ella marchó a hacer lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo durante mucho tiempo. El cántaro de harina no se vació, ni la aceitera se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. En todos los pueblos antiguos, la riqueza, el éxito y el bienestar fueron considerados bendiciones de los dioses por las ofrendas recibidas. En Israel, sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el Señor, de manera gratuita, tenía una mirada de amor hacia los más débiles, los extranjeros, los huérfanos y las viudas.
Estos, no pudiendo contar con nada y con nadie, confiaban en Dios y en su indigencia eran capaces de ofrecer no solo una parte de lo que poseían, no solo lo superfluo, sino todo, incluso lo indispensable para sus vidas. En nuestro pasaje, intuyendo la situación desesperada de la viuda, Elías pide solamente agua, pero luego le pide pan. La viuda confió en el profeta, le ofreció lo que él le había pedido, y Dios bendijo su generosidad, concediéndole comida para ella y su hijo durante el tiempo de la sequía. La viuda de Sarepta se ha comportado como una auténtica israelita a pesar de ser una mujer pagana que todavía no adoraba al Señor de Israel, sino que lo conocía solamente como el Dios de Elías. Ella pertenecía, sin darse cuenta, al pueblo humilde y pobre que confía en el nombre del Señor, como dice el profeta Sofonías. Su comportamiento refleja la actitud de un israelita piadoso, como proclama el orante del Salmo 34. Feliz quien se refugia en el Señor, nada les falta a los que lo respetan. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de bienes. El profeta Elías demuestra que no es Baal, sino el Dios de Israel, el que incluso fuera de su territorio proporciona lluvia, trigo y aceite, y así las fuentes no se agotan. El amor de Dios es universal y rompe fronteras, alcanza a todas las personas sin distinción de raza, lengua, religión, etc. Por otra parte, nuestro pasaje evidencia que cuando alguien es capaz de salir de su egoísmo y está dispuesto a compartir los dones recibidos de Dios, ellos llegan a todos y todavía sobra. El amor y la generosidad no empobrecen, sino que generan vida y abundancia. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 a 28. Cristo con su sacrificio ha destruido los pecados de todos. El autor de la carta se dirige a los cristianos en dificultad, a aquellos que corren el riesgo de renunciar a sus compromisos bautismales, y los anima proponiendo varios temas. Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Luego muestra la imperfección del culto antiguo, de la antigua alianza, y la ineficacia de los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. El autor demuestra que el sacrificio ofrecido por Cristo es perfecto y por medio de este sacrificio Él se ha convertido en mediador de la nueva alianza. Ahora el autor hace referencia al objetivo que tenía Cristo. Él ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. No es que tenga que ofrecerse repetidas veces como el sumo sacerdote que entra todos los años en el santuario con sangre ajena. En tal caso tendría que haber padecido muchas veces desde la creación del mundo. Ahora, en cambio, al final de los tiempos, ha aparecido para destruir los pecados de una sola vez con su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una vez y después ser juzgados, así también Cristo se ofreció una vez para quitar los pecados de todos y aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. El autor utiliza el término sacerdote, como lo hace todo el Nuevo Testamento, para referirse a Cristo y al pueblo de Dios que, unido a Cristo, ofrece sacrificios espirituales aceptables al Padre. Y nos presenta dos razones por las que Jesús es el único y verdadero sacerdote. La primera es que los antiguos sacerdotes ofrecieron sus holocaustos en un templo material, hecho de piedras, mientras que Jesús realiza su ministerio en el cielo, en un santuario no construido por la mano del hombre. Y la segunda, que el sacerdocio de la antigua alianza tenía como objetivo la purificación del pueblo de sus pecados. Para borrarlos, el sumo sacerdote entraba cada año el día de la expiación en la parte más sagrada del templo y allí vertía la sangre de los animales sacrificados y todos los años repetía el mismo ritual, el cual nunca fue eficaz. No obtenía la remisión del pecado. Los seres humanos continuaban siendo malvados y necesitados de expiación. Jesús, por el contrario, ha ofrecido un sacrificio perfecto,
no derramando la sangre de los animales, sino que ha donado su propia sangre y con su gesto de amor ha vencido para siempre al pecado. Por tanto, en la perspectiva del autor, cuando Cristo aparezca de nuevo, no vendrá para repetir un sacrificio ni para condenar, sino para llevar consigo a todos, porque con su único sacrificio nos ha liberado de toda culpa. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Una viuda deposita en la alcancía del templo todo cuanto tenía para vivir. La escena se desarrolla en el templo de Jerusalén pocos días antes del arresto, juicio y muerte de Jesús, cuando se había intensificado la polémica entre Jesús y los líderes religiosos del judaísmo. Jesús sabe que ellos han transformado la religión de Moisés en algo vacío y estéril a causa de sus ritos, exigencias legales, prohibiciones y obligaciones. El templo donde se desarrollaba el culto había dejado de ser una casa de oración y lo habían convertido en un lugar de explotación e injusticia, en una cueva de ladrones. En medio de una serie de controversias, Jesús previene a la multitud de los comportamientos de los escribas. Se ubica en el atrio de las mujeres donde observa a una viuda que deposita en el tesoro del templo todo lo que tenía para vivir. En aquel tiempo Jesús enseñaba a la multitud y les decía: cuídense de los escribas, les gusta pasear con largas túnicas, que los saluden por la calle. Buscan los primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán una sentencia más severa. Jesús no quería que estas actitudes negativas de los escribas fueran adoptadas por sus discípulos. Aparentemente estos comportamientos son inofensivos, pero de ninguna manera son compatibles con las personas que están unidas a Dios o que están representando a Dios en la tierra. Para atacar a los escribas, Jesús utiliza un lenguaje provocatorio. Se vale de la sátira y la ironía con el fin de que los discípulos rechacen estos comportamientos en sus vidas. ¿Y quiénes eran los escribas? En el Medio Oriente antiguo, los escribas eran los responsables de escribir documentos de todo tipo, pero en el judaísmo, desde el exilio en Babilonia, ante la ausencia del templo, se habían convertido en los intérpretes oficiales de la ley del Señor. Ellos reunían al pueblo en la sinagoga y allí enseñaban. Al regreso del exilio, los escribas, además de ser los verdaderos intérpretes de la palabra de Dios, se convirtieron en una autoridad en el campo legislativo. Eran abogados y jueces encargados de pronunciar sentencias en los tribunales. En el libro del Eclesiástico, en los capítulos 38-39, encontramos un elogio para el escriba, que es comparado con un agricultor. Sin lugar a dudas, este texto ha sido escrito por un escriba. Dice: ¿cómo llegará a ser sabio el que maneja el arado, cuando todo su orgullo consiste en usar la aguijada? No hace más que dirigir los bueyes y ocuparse del ganado. Diferente es el caso de quien se aplica a estudiar la ley del Altísimo. Busca la sabiduría, se dedica al estudio de las profecías, conoce los dichos de los personajes famosos, conoce los enigmas, viaja a tierra extranjera para ampliar su conocimiento, es alabado por todos por su inteligencia y queda en la memoria de las generaciones por sus sentencias sabias. Los escribas del tiempo de Jesús estudiaban los textos sagrados hasta que cumplían 45 años. Luego recibían la imposición de las manos para que se transmitiera el mismo espíritu de Moisés, el profeta que había hablado cara a cara con Dios. Desde ese momento ellos eran la palabra de Dios viviente. Cualquier duda en la interpretación de un texto había que acudir a ellos. Su autoridad moral era superior a la del sumo sacerdote. Jesús no quería atacar a los escribas como personas, sino que denunciaba sus comportamientos, porque se podían reproducir en sus discípulos o también entre los cristianos de hoy. Si estos comportamientos reaparecen hoy en nuestras comunidades, hay que utilizar la sátira y la ironía como lo hizo Jesús para denunciarlos, porque no son coherentes con la vida cristiana. Veamos cada uno de ellos.
Primer comportamiento de los escribas: se pasean con largas vestiduras. Las vestiduras hacen que se distingan de los demás. Con sus hábitos están diciendo que no pertenecen a la gente común, porque en teoría están más cerca de Dios. Flavio Josefo, el historiador contemporáneo de Jesús, que era sacerdote del templo, hace una descripción detallada de las espléndidas vestiduras que el sumo sacerdote llevaba durante las fiestas, y decía que el pueblo derramaba lágrimas de alegría cuando lo veía, cuando él se acercaba al altar, porque creían ver al mismo Dios. El atuendo del sumo sacerdote consistía en una vestidura con lanas de lino fino, azul, violeta y rojo, llamado efod. Era un vestido en 2 piezas, una parte cubría el pecho y la otra la espalda. Sobre el efod llevaba un pectoral llamado Hoshem. Era hecho de tela en forma cuadrada y tenía 12 piedras preciosas, cada una grabada con el nombre de una de las tribus de Israel. El pectoral tenía una bolsa, dentro de la cual había 2 piedras misteriosas llamadas Urim y Tumim, utilizadas para echar suerte y tomar decisiones. Sobre su cabeza el sumo sacerdote utilizaba un turbán llamado mitra, y en el turbán alrededor de su frente una corona de oro puro con la inscripción Kadosh le Adonai, consagrado o santo para el Señor. En la orla del vestido llevaba varias campanitas. Cuando pasaba por en medio de la plaza del templo, las campanas sonaban y atraía la mirada de todos. Las campanillas eran el vestigio de una concepción primitiva ampliamente difundida, según la cual el tintineo de las campanillas alejaba a los demonios. Los escribas, aunque no tenían un uniforme, también se distinguían del pueblo porque utilizaban el talit, una especie de chal hecho con tela de excelente calidad que se colocaban en la cabeza para hacer la oración. De los 4 ángulos del talit bajaban unos hilos que indicaban la lluvia de bendiciones que descendía sobre ellos. Estos personajes se diferenciaban muy bien de los profetas, quienes tenían sus pensamientos y sus sentimientos unidos a los de Dios, como el profeta Elías. Ellos nunca utilizaron uniforme para ser admirados, porque el profeta necesita ser escuchado, no contemplado. El objetivo de las autoridades religiosas al vestir suntuosamente era distinguirse del pueblo, estar por encima de la gente, ser egregios, es decir, apartados del rebaño. Ellos mendigaban la atención, buscaban la vanagloria. Con todos estos ropajes cubrían su pobreza humana. Jesús sugiere a la multitud y a sus discípulos una terapia sencilla. No hay que mirarlos porque los discípulos se pueden acostumbrar y aprobar la farsa religiosa. Si la gente no los mira, ellos tendrán que dejar de hacer teatro. Segundo comportamiento de los escribas: les gusta ser saludados en las plazas. Para saludarlos había un ritual especial y cuando no recibían estos honores se indignaban. A los títulos honoríficos seguían las inclinaciones de la gente, las venias, besarles las manos, cederles el paso en las calles y en el mercado ser atendidos en primer lugar. La gente pensaba que ellos merecían mayor respeto por su relación con Dios. No es así. Jesús dijo a los escribas y fariseos: ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Todos somos iguales y tenemos que tratarnos con la misma dignidad, la de ser hijos de Dios. Si tuviéramos que hablar de una jerarquía en el respeto, en primer lugar estarían los desvalidos, los pobres, necesitados, pecadores, como nos enseñó Jesús. Tercer comportamiento de los escribas: pretenden los primeros puestos en la sinagoga. La sinagoga era el lugar para el culto, pero también funcionaba como un tribunal y como un lugar de beneficencia. Cuando entraba un rabino era ubicado en el primer puesto y cuando alguien hacía una ofrenda significativa, el jefe de la sinagoga lo llamaba y lo ubicaba en un puesto de honor y le hacía un elogio. Para Jesús
Ellos ya han recibido su recompensa, han recibido el aplauso y ya no tendrían que esperar algún premio del Señor. Cuarto comportamiento. A los escribas les gustaba tener el primer puesto en los banquetes. Cuando llegaban a una casa eran ubicados junto al jefe del hogar, donde se les servía primero y mejor que a los demás. Jesús no soporta semejantes rituales entre las personas y era alérgico a todo aquello que divide, separa, distingue, como los uniformes, porque atenta contra la lógica del Evangelio. El Evangelio nos enseña que grande no es el que está en el puesto de honor, sino el que escoge el último puesto para servir a los hermanos. El quinto comportamiento y el pecado más grave de los escribas es que devoran los bienes de las viudas. En Israel, la viuda junto con el huérfano y el extranjero constituían la categoría de las personas pobres e indefensas, dependían de la generosidad de la gente. La viuda, una vez que perdía a su marido, quedaba desprotegida, sin bienes, porque no heredaba nada. El libro de los Números ordena que si un hombre muere y no tiene un hijo, entonces la herencia pasa a la hija. Y si no tiene hija, a los hermanos del difunto. Y si no tiene hermanos, entonces a los hermanos del papá del muerto. Y si no tiene hermanos, al pariente más cercano. El pecado más grande para un israelita era aprovecharse de una viuda. En el libro del Éxodo Dios dice: a la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. El Salmo 68 proclama: Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y el Salmo 146 dice que el Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas. Y lo hace por medio del diezmo, como prescribe el libro del Deuteronomio. A fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Sin embargo, en tiempos de Jesús y de acuerdo con la legislación judía, no era raro que un marido nombrara en su testamento a un escriba que conocía las leyes para que administrara los bienes de su viuda. No era difícil entonces que el escriba corrupto encontrara formas legales para engañar a la viuda y quitarle su casa y otras propiedades. El libro del Deuteronomio dice: maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Jesús ataca el comportamiento de los escribas porque devoran los bienes de las viudas. El sexto comportamiento de los escribas es que hacen largas oraciones para que los vean y los admiren. Se presentan como personas piadosas para parecer confiables y bendecidas por el Señor. Ellos merecen una sentencia más severa. Y ahora Jesús contempla una acción concreta en la que los líderes religiosos se aprovechan de una viuda. Sentado frente a las alcancías del templo, observaba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. La escena se desarrolla dentro del templo de Jerusalén, en el atrio de las mujeres. En este atrio era donde se celebraban las grandes fiestas religiosas y allí estaba el tesoro del templo. En el mundo antiguo, los templos no solamente cumplían la función religiosa, sino también eran bancos que albergaban grandes tesoros que se convertían en objetivo de los conquistadores. En el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 3, se dice que el templo de Jerusalén estaba lleno de riquezas al punto de que no se podía calcular la suma. Jesús observa que muchos ricos daban en abundancia. Ellos colaboran con la institución religiosa porque estaban en perfecta sintonía con ella. Ambos adoran el mismo Dios, el Dios dinero. Por eso se apoyaban recíprocamente. A lo largo de la pared del atrio de las mujeres había 13 alcancías en las cuales cada uno podía hacer su ofrenda. Encima de 12 de estas alcancías estaba escrita la intención de la ofrenda para los animales, la leña, el incienso, los perfumes, etc.
y el peregrino escogía en cuál de ellas depositar el dinero que entregaba a un sacerdote para que lo depositara allí. Pero la alcancía número 13 estaba reservada para las ofrendas libres y cada uno personalmente depositaba allí su ofrenda. Es en esta 13ª alcancía donde Jesús observa el comportamiento de una viuda. Llegó una viuda pobre y echó unas moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos los demás, porque todos han dado de lo que les sobra, pero ésta en su indigencia ha dado cuanto tenía, toda su vida. La viuda, sin llamar la atención de nadie, sin hacerse notar, no por humildad, sino por vergüenza, porque no podía dar más, echa unas moneditas de bronce que no tenían casi ningún valor. Si alguien se las encontraba por la calle, no se agachaba para recogerlas. Servían solamente para hacer las ofrendas en el templo, donde no podía entrar el dinero con la imagen del emperador, que sí se utilizaba en el comercio del Imperio Romano y en el mercado de Jerusalén. Quien quería dar una ofrenda en el templo tenía que hacer el cambio de moneda en las mesas de los cambistas. Como Marcos escribe para los romanos, aclara el valor de estas moneditas de bronce, llamadas prutot en hebreo. Dice que equivalían a un cuadrante romano, y con esto se podía comprar 100 gramos de pan. Nuestro pasaje dice que esto era todo lo que la viuda tenía para su vida. Ella lo entregó todo. El objetivo del pasaje no es invitar a la generosidad o a colaborar caritativamente con las necesidades de la iglesia o de la comunidad, no. Si fuera así, Jesús habría concluido el episodio como lo hizo con la parábola del buen samaritano: ve y haz tú lo mismo. En ningún momento el maestro exhorta a imitar la generosidad de la viuda. Hay otros textos bíblicos que sí tienen la intención de invitar a la generosidad para ayudar a los pobres, a las misiones, etc. Jesús presenta a esta viuda como un ejemplo de injusticia y de hipocresía por parte de los escribas y de la casta sacerdotal del templo, a quienes llamó ladrones. Ellos son capaces de aprovecharse de los bienes que las personas ingenuas y sencillas tienen para subsistir. Devoran las casas de las viudas. Jesús sabía que el templo estaba destinado a desaparecer. A sus discípulos dijo: no quedará de él piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús no estaba de acuerdo con los líderes religiosos y la casta sacerdotal del templo, que también estaba destinada a desaparecer, y quiere mostrar a sus discípulos hasta dónde llega la injusticia y la hipocresía religiosa cuando de por medio está el dinero. Quienes dirigían el comercio del templo eran los sumos sacerdotes Anás y su yerno Caifás. Ellos fueron los directos responsables de la muerte de Jesús. Jesús quiere enseñar a sus discípulos sobre el destino de la ofrenda. Hay que saber cuándo y a quién darla, porque puede utilizarse para mantener un sistema corrupto. El primer catecismo cristiano, llamado Didaje, que significa enseñanza, escrito en la iglesia de Antioquía de Siria, antes de que se escribiera el Evangelio de Mateo, hablando de la ofrenda, exhorta a donar a quien realmente tiene necesidad sin esperar nada a cambio. También pide compartir los bienes con los hermanos y exhorta a tener una conciencia plena a la hora de entregar la limosna. No importa que se humedezca por retenerla en las manos, pero no hay que entregarla hasta no saber que va a ser utilizada muy bien. La viuda inocentemente estaba dando su limosna a la institución equivocada. Les deseo un feliz domingo.